Nos vamos a meter justamente con las vacunas. Más allá de la tercera dosis, nos tenemos que meter ahora, o vamos a meternos ahora con el tema de la combinación de La algunas, combinación, ¿no? que cuando empezó a presentarse aquí en el país, mucho dio que hablar y poco había de conocimiento. Por ejemplo, aquellos que tenían Sputnik, que estaban esperando la segunda dosis, que no ingresaban al país y que se empezaba a barajar la posibilidad de combinarlas con Moderna o AstraZeneca. Bueno, finalmente se realizó un estudio en Santa Fe, donde participaron 303 voluntarios y pudieron inocularse primero con Sputnik, después con Moderna, y la verdad es que los resultados fueron bastante favorables porque determinaron que los adultos mayores de 60 años hasta triplicaron la cantidad de anticuerpos en su organismo. En general, los resultados fueron de esta manera y de los 303 voluntarios, el 65% de los participantes fueron mujeres, el 35% varones. La verdad es que es un estudio que se hizo dentro del país, más allá de todos los datos que arrojaron a nivel mundial. Recuerden ustedes que no se usa en muchos lados Sputnik y poco se sabía en cuanto a lo que significaba poder combinarla, por eso era necesario poder investigar un poco más puertas adentro y la verdad es que los resultados son muy buenos. Exacto, y este es un estudio que se hizo en la provincia de Santa Fe también. Y vamos a hablar con Laura Cavatorta, que es viróloga y a propósito de este tema, especialista en este tema porque lo ha estudiado y mucho. Doctora, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, un gusto. ¿Cómo les va? Bueno, está muy bueno esto, ¿no es cierto? Sí, la verdad que hemos tenido la oportunidad de trabajar en este proyecto, justamente como ustedes lo indicaron, el objetivo principal es ir generando evidencia basado en la ciencia, digamos, evidencia científica y a nivel local y regional, de manera que después luego todos estos datos puedan trasladarse y puedan utilizarse para definir estrategias de inmunoprofilaxis a futuro, ¿no es cierto? Claro. Por eso fue muy importante poder llevarlo adelante. Está muy bien. ¿Y qué detectaron? A ver, porque se hizo la combinación, reiteramos, en adultos mayores, ¿no es cierto? Con Sputnik en realidad, y después Moderna. Claro, en realidad el 67% de la población que estudiamos eran mayores de 60 años porque, como dijo su compañera, esta combinación, esta estrategia de realizar combinaciones de tipo heterólogas entre vacunas se da justamente por la escasez en el segundo componente de Sputnik. Sí. Y teníamos un gran porcentaje de la población adulta mayor, que como sabemos está dentro del grupo de riesgo para COVID-19, que había recibido la primera dosis de Sputnik y ya habían transcurrido más de 90 días, es decir, más de 3 meses, esperando que existiera la posibilidad de colocarse el segundo componente. Ante esta dificultad es que comenzaron a pensarse y a planificarse estas estrategias de poder combinar, es decir, colocar una segunda dosis diferente a la que proponía el esquema original. Y es por ello que en la población que estudiamos mayoritariamente fueron adultos mayores porque fue el primer grupo prioritario para poder terminar de completar el esquema de 2 dosis. Claro, claro. ¿Y qué, ¿Y qué pasó con aquellos que se inocularon y que tenían menos de 60 años? ¿Los resultados fueron así de buenos o fueron un poco menos los anticuerpos? No, los anticuerpos fueron muy buenos también. Lo que quise decir en la nota que después se publicó muy masivamente es que el impacto mayor lo vimos en los adultos mayores, porque la diferencia de anticuerpos que desarrollaron entre la primera dosis de Sputnik y luego cuando se completó con una segunda dosis de una distinta plataforma, de distinta tecnología, como es el caso de Moderna, que es ARN mensajero, esa diferencia entre los títulos, entre la primera y la segunda dosis, fue mucho mayor en los adultos mayores. ¿Por qué? Porque la primera dosis de Sputnik para los adultos mayores que están afectados por lo que conocemos como la inmunosenescencia, ¿no es cierto?, que es el déficit de respuesta inmune fisiológica relacionado a la edad, y por eso los consideramos grupos de riesgo. Esa diferencia no fue tan significativa en los adultos jóvenes o menores a 60 años, donde ya una única dosis de Sputnik ya genera anticuerpos que son muy elevados. Eso es realmente el mensaje que tenemos que darle, que quizás el grupo a pensar en este tipo de estrategias de combinación de vacunas que está ya comprobado a nivel internacional, hay muchas publicaciones que lo avalan y por eso nuestros resultados van en concordancia con lo demostrado a nivel internacional, es que para estos adultos mayores la estrategia de combinar plataformas en sus esquemas de vacunación puede llegar a dar resultados mucho más efectivos en cuanto a la generación de anticuerpos. Claro. Como sabemos, los anticuerpos es una de las partes de la respuesta inmunológica.
inmunológica. Vieron que se habla mucho también de que es muy importante lo que es la memoria inmunológica o la inmunidad a nivel celular, que eso no se mide a través solamente de detectar los anticuerpos presentes. En eso ya sabemos que todas las vacunas, independientemente de su plataforma, son efectivas y están generando respuestas a largo plazo, y lo estamos viendo porque lo vemos a campo de que hay muchos menos infectados a diarios. En Rosario ya hay 16 días que no tenemos muertos por COVID. Entonces, realmente todas las vacunas son importantes. En nuestro estudio lo que pudimos demostrar eso, que en los adultos mayores el hecho de combinar plataformas y combinar tecnologías realmente da un efecto muy importante, y bueno, lo podríamos llegar a tener en cuenta para los casos en que no tengamos la posibilidad de completar el esquema con la misma vacuna, o quizás pensarlo a un futuro para tenerlo en cuenta para fortalecer aún más el sistema inmunológico. Por eso es la posibilidad de una tercera dosis, ¿no? Con otra, por ejemplo, yo tengo AstraZeneca, las 2 dosis. Bueno, una tercera dosis de otra para combinarlo y tener más refuerzo. Exactamente, exactamente. El organismo, cuando recibe una información que es extraña, es cuando ahí se estimula la respuesta inmunológica, el sistema inmunológico, y se generan las defensas. Entonces, en este caso, esta estrategia de combinar plataformas diferentes hace que el organismo se enfrente en ambas oportunidades a distintos estímulos, y por ello es que puede responder de forma más eficiente. Esto, como saben, se han empezado a hacer combinaciones en muchos países del mundo, donde se combinó AstraZeneca, por ejemplo, que es la que dice la compañera, que es a una plataforma a vectores virales, y que es similar a la de Sputnik. El origen de ese vector viral es diferente, pero la plataforma se conoce como es la misma, basada en el mismo fundamento, y ha sido combinado con la vacuna de Pfizer, que es una otra vacuna de ARN mensajero similar a la de Moderna, que fue la de nuestro estudio. Claro. Y Laura, a ver, ¿cuándo debería aplicarse la tercera dosis? Teniendo en cuenta esto, más allá de Sputnik, Moderna, a ver, vos como viróloga, ¿no? La tercera, hay vacunas que no son para COVID, donde el esquema de vacunación ya contempla 3 dosis. O, por ejemplo, para la gripe, que es el virus de la influenza, sabemos que todos los años debemos estimular el sistema inmune para que pueda tener las defensas, fundamentalmente en los grupos de riesgo. Sí. Acá sabemos que la que menos efectividad tiene, que no quiere decir que sea mala vacuna, al contrario, todas las vacunas que han sido autorizadas y que tenemos disponible en nuestro país y a nivel general, global, son todas vacunas muy seguras y efectivas. La vacuna de Sinopharm, que tiene otra plataforma diferente, que es a virus inactivados, que en cuanto a seguridad es la que brinda mayor seguridad, y por eso es la que ha estado autorizada y aprobada para aplicar en niños de 3 a 11 años, es una vacuna que sabemos que a nivel del desarrollo de anticuerpos genera un menor título. Nosotros también hemos hecho estudios acá en la ciudad de Rosario, en Santa Fe, y lo hemos podido comprobar. Entonces, si bien para las personas inmunocompetentes, es decir, que no tienen ninguna otra patología de base, un tipo de esa vacuna ya es suficiente, aquellos grupos que consideramos de riesgo, es recomendable poder aplicar una tercera dosis, que sería quizás el esquema como tantas otras vacunas que tenemos 3 dosis. O quizás cuando salgamos de este contexto de pandemia, porque ahora la idea es tratar de bloquear o inhibir que el virus pueda seguir encontrando nichos o reservorios para su replicación. En el momento que logremos la famosa inmunidad comunitaria de grupo o de rebaño, el virus ya no va a tener tantas chances de replicar, de seguir generando, y con la posibilidad también el riesgo de generar nuevas variantes, y allí es donde nos vamos a tener que poner a pensar realmente cuál es la población que vamos a tener que proteger. Y ahí tendremos que ver si vamos a tener que dar todos los años una estimulación o un booster, o en el caso de las personas inmunocomprometidas, quizás completar lo antes posible una tercera dosis en el caso de que haya sido Sinopharm. Otra cosa que hemos demostrado también a nivel mundial, y nosotros también, es que los anticuerpos decaen en el tiempo. Sí. Digamos, a medida que transcurre el tiempo, los anticuerpos, el título de anticuerpos presentes en la sangre de cada uno de los individuos va decayendo en el tiempo.
Eso no significa que ese individuo no va a estar protegido ante la complicación y la muerte, porque es lo que yo les contaba antes. Lo importante es haber generado una memoria inmunológica. Aunque los anticuerpos hayan decaído, que son proteínas y que es normal que suceda, queda la memoria inmunológica en los linfocitos T y B, que hacen que ante una exposición natural con ese mismo antígeno para el cual ya estamos vacunados, ya estamos preinmunizados, rápidamente se desencadena una respuesta eficiente y eso evita la complicación y la muerte. No evita la infección. Ahí no llegamos. No llegamos a que esos anticuerpos, al estar bajos, es una cuestión dinámica, de cinética. Hasta que esos anticuerpos vuelvan a sintetizarse, lo que se logra es que no se complique y que no se muera esa persona. Pero la infección se da porque el virus replica muy activamente en las vías respiratorias superiores. Y por eso seguimos teniendo casos de infectados, a pesar de que estamos casi todos con las dos dosis completas de nuestro esquema. Entonces eso es un poco lo que hay que reforzar. Por ejemplo, para el personal de salud, que es un personal que está en alto riesgo de exposición permanente y que además está en contacto con pacientes que sí tienen inmunosupresión y que tienen patologías de bases, es importante evitar la infección a este punto. Sabemos que morirnos y complicarnos no va a suceder porque tenemos las dos vacunas, pero quizás sí nos podemos infectar porque nuestros anticuerpos han caído en el tiempo. Entonces, un booster, digamos, un refuerzo en este grupo particular, como es el grupo de personal de salud y en los grupos de riesgo donde ya de por sí tienen debilitadas sus defensas, allí sí sería altamente recomendable poder generar nuevamente un estímulo inmunogénico. Y les repito, en esta situación de pandemia, donde necesitamos bloquear que el virus siga replicando y siga teniendo la posibilidad de generarse nuevas variantes. Luego, cuando la pandemia ya esté controlada, que creo que estamos más cerca, quizás pase a ser un virus más endémico, como lo llamamos, como es el de la gripe, y ahí vacunaremos específicamente a los grupos que se nos pueden morir si se infectan de COVID. Veremos realmente si es necesario después vacunar a niños o no, o solo los niños con grupos que ingresen dentro de los requisitos de grupos de riesgo. Seguir el proceso, exactamente. Bueno, la verdad que es muy interesante lo que hablamos en el comienzo y en el final también, Laura. Y además con la vehemencia que lo contás es extraordinario porque lo entendemos y vemos la pasión que le pones también a tu tema. Y está bueno porque uno se siente seguro de hablar con alguien que sabe y que está en el tema y que se ha metido mucho con este tema de la mistura entre una vacuna y la otra. Bien, no, es un poco parte también de la responsabilidad, no solo estar dentro de la mesada, dentro del laboratorio, sino tratar de comunicar también la ciencia. Bien, Laura, te mandamos un beso y muchísimas gracias por atendernos. Un placer y buenas tardes. Hasta luego, hasta luego. Hasta luego, gracias. Laura Cavatorta, que es viróloga, hablando, entre otras cosas, justamente de la combinación entre la Sputnik y la Moderna, las dos vacunas. Y obviamente una pregunta que es de rigor, porque ahora la que nos interesa a nosotros, a todos es, algunos ya se están vacunando en tercer dosis. Con la tercera dosis, claro. ¿Sí? Los grupos de riesgo, ¿no es cierto?, con comorbilidades o algún tipo de afección. En principio iba a ser solo aquellos que tengan Sinopharm, pero están llegando turnos a cualquier persona que tenga otro laboratorio también. Sí, yo conozco a alguien que hoy justamente le llegó el turno, el fin de semana le llegó el turno para vacunarse, lo va a hacer mañana. Sí. Y tiene las dos de AstraZeneca. Dos de AstraZeneca. Dos de AstraZeneca. Tiene alguna comorbilidad, claro, no nada grave, pero grupo de riesgo. digamos, exactamente, está considerado en ese lugar. Bueno, nos vamos a hablar con el amigo. Sí, pues excelente. excelente Excelente también con él.